Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, prepárense porque les va a tocar el corazón. Ya lo dice el título, ¿no? Kerem nos conmueve. Su experiencia teatral que te tocará el corazón. Impresionante. Y créanme, no estoy exagerando. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem, un actor turco con una trayectoria fascinante. Pero no es solo la trayectoria lo que nos va a emocionar, sino la pasión, la entrega y la vulnerabilidad que pone en cada uno de sus trabajos. Y es que, como verán, Kerem no solo actúa, Kerem vive el teatro. Lo respira, lo siente y eso se nota en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se queden. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, denle un buen me gusta a este si les gusta lo que ven. Me ayudan un montón y me motivan a seguir creando contenido que les guste. Así que ya saben. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bien, ¿listos para comenzar? Vamos allá. Kerem Bürsin, para quienes no lo conocen, es un actor turco con una carrera internacional. Ha participado en numerosas series y películas, pero lo que realmente quiero destacar hoy es su amor por el teatro. Y no un amor superficial, sino un amor profundo, arraigado en su ser. He investigado mucho sobre Kerem y he visto entrevistas, leído artículos, y la verdad es que me he quedado impresionada. Su pasión por el teatro es algo palpable, algo que se transmite a través de la pantalla, incluso cuando habla de ello. Se nota que para él actuar no es solo un trabajo, es una forma de vida, una manera de expresarse, de conectar con el mundo y con las emociones humanas más profundas. Es como si el escenario fuera su segundo hogar, un lugar donde se siente verdaderamente libre para explorar, para crear, para vivir diferentes realidades. La primera vez que vi una entrevista donde Kerem hablaba sobre el teatro, me quedé fascinada. La forma en que sus ojos brillaban, la manera en que sus manos se movían al relatar anécdotas, la intensidad en su voz, todo me demostró que esto iba mucho más allá de un simple trabajo. Era una conexión, un vínculo emocional, una necesidad vital. Y esa misma necesidad, esa misma pasión, es la que transmite a su público cada vez que sube al escenario. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es su humildad. A pesar de su éxito y reconocimiento, Kerem parece mantenerse con los pies en la tierra. Habla de sus inicios, de sus miedos, de sus inseguridades, con una honestidad que conmueve. Cuenta cómo empezó en el teatro, cómo se enamoró del escenario, de la magia que se crea en cada función. No presume de sus logros, sino que los relativiza, agradeciendo a cada persona que ha formado parte de su camino. Esa humildad es, para mí, una de las claves de su éxito. Es lo que le permite seguir aprendiendo, evolucionando y conectando con el público de una manera tan auténtica. Y es que el teatro tiene algo especial, ¿verdad? Es un arte efímero que solo existe en el momento en que se representa. Cada función es única, irrepetible. Y Kerem lo sabe, y lo valora. Se nota en la forma en que se entrega a sus personajes, en la manera en que se sumerge en la historia, en la conexión que establece con el público. Esa conexión, esa magia que se genera en el teatro, es algo que no se puede replicar en ningún otro medio. Es una experiencia íntima personal que se comparte entre el actor y el espectador. Recuerdo haber leído una entrevista donde Kerem hablaba sobre la primera vez que subió a un escenario. Contaba que sintió una mezcla de miedo y emoción, pero que en cuanto escuchó la primera línea de su compañero, se sintió transportado a otro mundo. Un mundo donde podía ser cualquier persona, vivir cualquier historia, sentir cualquier emoción. Y desde ese día, supo que el teatro era su pasión, su vocación, su destino. En una de las entrevistas que vi, Kerem hablaba sobre la importancia de la preparación. No solo memorizar el texto, sino entender al personaje, sentirlo, vivirlo. Pasarse horas investigando, estudiando, buscando las motivaciones del personaje. Y eso, amigos, es dedicación, es profesionalismo, es amor por el arte. No se conforma con lo superficial. Profundiza en cada detalle, en cada matiz, para construir un personaje creíble y conmovedor. Kerem no solo lee el guión, lo analiza, lo disecciona. Estudia la época, la cultura, el contexto del personaje. Investiga sus miedos, sus deseos, sus anhelos.
Habla con personas que puedan aportar información relevante. Se sumerge en la vida del personaje hasta que se convierte en una extensión de sí mismo. Y ese trabajo previo, esa dedicación, es lo que hace que sus interpretaciones sean tan impactantes. También me impactó su visión del trabajo en equipo. Kerem destaca la importancia de la colaboración, de la comunicación, de la conexión entre los actores, el director y todo el equipo técnico. Para él, el teatro es un trabajo en equipo donde todos son importantes, donde todos aportan su granito de arena para crear algo mágico. Y creo que esa actitud es fundamental para el éxito. No es un divo que se cree superior al resto. Es un compañero que valora el trabajo de todos, que escucha las ideas de los demás, y que se esfuerza por crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Recuerdo haber visto una foto donde Kerem estaba abrazando a un técnico de luces, agradeciéndole por su trabajo. Pequeños gestos como ese, que demuestran su respeto y admiración por el trabajo de todos, son los que marcan la diferencia. Son los que hacen que el equipo se sienta unido, motivado y orgulloso de formar parte del proyecto. Kerem ha interpretado una gran variedad de personajes en el teatro, desde clásicos hasta obras contemporáneas. Y cada uno de ellos, según las críticas y los comentarios del público, ha sido memorable. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad de transformación, su habilidad para meterse en la piel de personajes muy diferentes. No se encasilla en un solo tipo de rol. Se atreve a explorar diferentes géneros, estilos y épocas. Y en cada uno de ellos, se supera a sí mismo. He leído críticas que hablan de su presencia escénica, de su intensidad, de su capacidad para emocionar al público. Y es que Kerem tiene algo especial, una magia que atrapa, que te hace sentir lo que el personaje está sintiendo. Y eso, amigos, es un don, un talento innato que se combina con mucho trabajo y dedicación. Es la capacidad de conectar con el público a través de las emociones, de transmitir la esencia del personaje, de hacer que la audiencia se sienta identificada con la historia. Una de las experiencias teatrales de Kerem que más me ha impactado es ********. La obra en la que Kerem interpreta a ******, un joven arquitecto con una vida marcada por el amor y la pérdida. La crítica la alabó por su interpretación desgarradora. Se ha hablado de su capacidad para transmitir la fragilidad, la desesperación y el anhelo de un amor verdadero. En *****, Kerem se enfrentó a un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Un hombre que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, que se debatía entre el amor y el dolor, que buscaba la felicidad en medio de la adversidad. Y la forma en que Kerem interpretó a fue simplemente magistral. Logró transmitir la vulnerabilidad del personaje, su sufrimiento, su esperanza, con una intensidad que dejó sin aliento a la audiencia. La crítica destacó la precisión de sus gestos, la fuerza de sus miradas, la emotividad de su voz. Se habló de una interpretación que trascendía lo meramente actoral, que se convertía en una experiencia sensorial, en un viaje emocional. Kerem no solo interpretaba a lo encarnaba. Lo vivía, lo sentía, lo transmitía. Y eso, amigos, es lo que hace que Kerem sea un actor tan especial, su capacidad para conectar con el público a través de las emociones. Pero su trabajo en no fue solo un éxito de crítica. También fue un éxito de público. Las funciones agotaban entradas y las redes sociales se inundaban de comentarios elogiosos. El público se sentía conmovido, emocionado, impactado por la interpretación de Kerem. Y eso es lo más importante. Porque al final el teatro es eso, una experiencia compartida entre el actor y el espectador. Además de su talento actoral, Kerem también destaca por su compromiso social. Se involucra en causas benéficas, utiliza su plataforma para dar visibilidad a problemas importantes, y eso es algo que admiro mucho. Es un ejemplo a seguir, un modelo a imitar, un actor que no solo se preocupa por su carrera, sino también por el mundo que le rodea. No se limita a actuar en el escenario. Utiliza su voz para denunciar injusticias, para defender los derechos de los más vulnerables, para crear conciencia sobre los problemas que nos afectan a todos. He visto entrevistas donde Kerem habla sobre su compromiso con el medio ambiente, sobre la importancia de la igualdad de género, sobre la necesidad de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Y lo hace con convicción, con pasión, con la misma entrega que pone en sus interpretaciones. No es un postureo.
Es una verdadera preocupación por el bienestar de los demás, por la construcción de un mundo mejor. Y volviendo al tema principal, su amor por el teatro, he leído que Kerem siempre busca proyectos que le permitan crecer como actor, que le desafíen, que le hagan salir de su zona de confort. Y eso es fundamental para cualquier artista, para seguir evolucionando, para no estancarse. No se conforma con lo fácil. Busca retos, busca nuevas experiencias, busca nuevas formas de expresión. Y eso es lo que le permite seguir creciendo, aprendiendo y sorprendiendo a su público. Recuerdo haber leído una entrevista donde Kerem contaba que antes de aceptar un nuevo papel en el teatro siempre se hacía la misma pregunta: ¿este personaje me asusta? Si la respuesta era afirmativa, sabía que era el papel adecuado. Porque el miedo para él es un indicador de que está saliendo de su zona de confort, de que está dispuesto a arriesgarse, a explorar nuevos territorios. Espero que este vídeo les haya transmitido un poco de la pasión que Kerem siente por el teatro. Espero que les haya tocado el corazón, como dice el título. A mí personalmente me ha inspirado mucho. Me ha dado ganas de ir a ver más obras de teatro, de conocer mejor el trabajo de Kerem y de valorar la importancia del arte en nuestras vidas. El teatro es mucho más que una simple forma de entretenimiento. Es un espacio de encuentro, de reflexión, de emoción. Es un lugar donde podemos sentir, pensar y conectar con los demás. Es un espejo que nos refleja a nosotros mismos, a nuestras sociedades, a nuestros miedos, a nuestras esperanzas. Y el trabajo de Kerem con su pasión, su entrega y su honestidad, nos recuerda la importancia de este arte. Y ahora, para cerrar, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy. Kerem Bürsin es un actor turco con una profunda pasión por el teatro, un actor que se entrega a sus personajes con honestidad y dedicación, un actor con un compromiso social que lo hace aún más admirable. Su humildad, su visión del trabajo en equipo y su capacidad para conectar con el público a través de las emociones lo convierten en un actor verdaderamente impresionante. Es un artista completo, un ser humano comprometido, y un ejemplo a seguir para todos nosotros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué les pareció. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció la historia de Kerem, si ya conocían su trabajo, si les inspiró algo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido que les guste. Y recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, es una muestra de apoyo que me motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden, del teatro es mágico y Kerem Bürsin es una verdadera estrella. Hasta la próxima.